¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Mario Miguel Herrera Silva de Perú. Eh, Estamos próximos a lanzar el próximo curso virtual Trabajo de Auditoría Interna con la Comisión de Auditoría. Entonces, este curso se va a llevar a cabo en 4 sesiones de 2 horas cada una. Eh, Son un total de 8 horas. Es un curso bastante sintético, ¿no? En las cuales vamos a poder recopilar, ¿no? Toda la idea de la coordinación que mantiene o debe mantener permanentemente el área de auditoría interna justamente con la comisión de auditoría, ¿no? La comisión de auditoría se conoce como más conocido como el comité de auditoría, que es un comité que se conforma dentro de los miembros del directorio que están a cargo de coordinar con los auditores la labor de monitoreo, ¿no? Y reitero la labor de monitoreo porque a veces no, la auditoría interna es un área muy importante y que justamente lo contempla, ¿no? Lo contempla y lo recomienda las prácticas de buen gobierno corporativo, lo indica también todos los modelos COSOS, ¿no? Tal es así de que el modelo COSO, que es el modelo de gestión de riesgos empresariales, lo considera como un componente más, ¿no? Que es el componente de monitoreo. Es decir, un control interno implementado no será efectivo, no va a tener todos los resultados que uno espera si es que no tiene el último eslabón que vendría a ser el monitoreo, ¿no? Puede estar implementado, puede estar enfocado bajo un análisis de riesgos, pero si no es monitoreo un sistema de control interno, de repente no tenemos la certeza si efectivamente está funcionando adecuadamente, ¿no? Y ahí entra la labor del auditor interno, ¿no? El auditor interno cumple una labor muy importante, va a diferir del auditor externo, que vendría a ser el auditor independiente, que es el auditor que su labor está orientada justamente a opinar, evaluar los estados financieros para determinar si los mismos han sido presentados de acuerdo a las normas contables, ¿no? Y al final, en base a ciertas pruebas que va a realizar, emite una opinión, ¿no? Sobre si dichos estados financieros se presentan razonablemente, porque ya sabemos que toda auditoría es selectiva, razonablemente de acuerdo a los principios contables aplicables en el país, ¿no? Entonces, el auditor interno va a diferir porque obviamente que va a utilizar casi algunas técnicas van a coincidir, ¿no? Nosotros no somos magos ni visionarios, ¿no? Ni adivinos, ¿no? Nosotros utilizamos técnicas de auditoría tales cuales las utiliza el médico, ¿no? Al momento de realizar una cirugía, la puede utilizar de repente un ingeniero civil al diseñar los planos, un arquitecto al diseñar un edificio. O sea, son técnicas que ellos mismos conocen, pero nosotros los auditores debemos manejar técnicas de auditoría son herramientas que nos van a permitir a nosotros aplicar ciertas pruebas y procedimientos de auditoría. Obviamente que no son del interés del usuario, ¿no? Al usuario solamente le llega el informe y es lo que le interesa, no te va a decir cómo realizar la auditoría, ¿no? Por ello nosotros estamos preparados para obviamente aplicar pruebas y procedimientos de auditoría, enfocar, ¿no? Enfocar nuestro trabajo, que a veces no podemos tener un programa de auditoría, pero tal vez ahí nosotros aplicamos nuestro criterio para de repente enfocar y aplicar ciertos procedimientos alternativos que van a permitir justamente lograr el objetivo de nuestra revisión, ¿no? El auditor interno eh, si bien es cierto, en toda empresa existe un control interno implementado, ¿no? Entonces ya sabemos que hoy en día el sistema de control interno está basado en un enfoque COSO, ¿no? O sea, el control interno de hace muchas décadas estaba orientado más que todo, tenía justamente una orientación más que todo control interno contable, ¿no? En las cuales lo había propuesto el siglo pasado, ¿no? Más o menos a mitad del siglo pasado, el AIPA, que es el ISO americano de contadores públicos certificados, en las cuales refería que el sistema de control interno es un conjunto de procedimientos implementados en una organización que van a permitir
de que las actividades se desarrollen de forma efectiva, de que aseguren la confiabilidad de información financiera, de que se cumplan con ciertas regulaciones, normas, etcétera, ¿no? Y ahí nomás, ¿no? Ahí acaba el tema, ¿no? Entonces, lo que hizo COSO, que es una organización para la cooperación, la, una organización de la de estandarización de la comisión Treatway, esta comisión que fue creada, ¿no?, a finales del año, de la década de los 80, más o menos en el año 88. Esta comisión Treatway, ¿no?, COSO, iba a estar a cargo de justamente realizar ciertas fallas que hubieron en, bueno, en toda una cadena de fraudes que hubieron en la década de los 80, ¿no? Eh, entonces propuso un nuevo enfoque de control en el año 92 y publicó en el año 92 el COSO 1, ¿no?, que es más conocido como el Marco Integral de Control Interno, ¿no?, en las cuales ofrecía de que el control interno no era solamente revisar si se cumplen con ciertos procedimientos, normas, reglamentos, etcétera, ¿no? Y que no solamente estaba orientado a los gerentes, ¿no?, a los directores, ¿no?, sino que el control interno era de todos, ¿no? Todos somos responsables de un sistema de control interno implementado en una empresa, ¿no? Entonces, el control interno, bajo un enfoque de costo que proponía la comisión de Treatway, era de que este control interno, antes de implementarlo, primero deberías de, obviamente, conocer los objetivos, la misión, las estrategias de una organización, conocer la empresa, ¿no? Los objetivos, ¿no?, que deben estar alineados a la misión y a la visión de la organización, ¿no? Entonces, este nuevo enfoque de control interno COSO establecía de que conocer los objetivos de la empresa, luego identificar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos, para que en segundo plano, y muy importante era de que los controles internos implementados deberían estar orientados a mitigar dichos riesgos, ¿no? Ok, conocer la empresa, identificar los objetivos, los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos, ¿no? O sea, todo un mapeo de riesgos, y el siguiente paso es implementar un sistema de control interno. Procedimientos de control que estén orientados justamente a mitigar los riesgos, ¿no? No vas a eliminarlos, ¿no? O sea, los riesgos van a existir. O sea, el control interno no está diseñado para que no exista cero errores, ¿no? O sea, sino razonablemente, ¿no? Te va a permitir que los controles funcionen de una forma, de una manera adecuada, ¿no? Que no, obviamente, que no se escapen, ¿no?, partidas no significativas, no hayan fraudes ahí millonarios, ¿no? Si no pueden haber errores, no es que se acepten, sino que tú aceptas el riesgo de que puedan ocurrir errores, obviamente que por lo tanto no significativos, ¿no? Entonces, así estaba orientado el modelo COSO, ¿no?, que era la primera versión en el año 92, después salió en el 2004, luego del accidente de Columbia y los casos de fraude que golpearon la Casa Blanca y la profesión contable, que fueron el caso de Enron y WorldCom, ¿no? Entonces, todas estas tres variables conllevaron a que COSO replanteara el sistema de control interno, ¿no? Entonces, este nuevo modelo, que en el año 92 era Marco Integral de Control Interno, que considera solamente la evaluación de riesgos como un componente más. Entonces, el COSO 2 lo que hace es propone, ¿no? Propone de un nuevo marco de control interno, ¿no?, que se va a denominar gestión de riesgos empresariales, el COSO 2, ¿no? Y de ahí ya, bueno, sale en el año 2016, 17, el COSO 3, que era un COSO que estaba justamente orientado a que se alinee, ¿no?, la misión, la visión, la estrategia con la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, pero la idea del COSO es de que el control interno no era que antiguamente tú te contrataban para implementar no como auditor, ¿no?, sino te contrataban como para implementar un sistema de control interno. Entonces lo que hacías era llevar una sábana de procedimientos, ¿no?, de control para cada compras, tesorería, ¿no?, almacenes, ventas, etc. Entonces lo que hacías era entregarlo como directivas, ¿no?, repartirlos, ¿no? Esto va a funcionar acá, ¿no? ¿No? Que las cobranzas no se cobren, se obtenidas en el día, se depositen oportunamente, y etcétera, ¿no? Que todo gasto debe estar sustentado. O sea, N procedimientos de control que sí son válidos,
que puedan rescatarse a la fecha, pero era solamente seguir ese tipo de procedimientos y a veces estos procedimientos no aplicaban a la empresa, ¿no? Entonces, porque la empresa de repente no vendía al contado, vendía al crédito, de repente no tenía su stock en su propio almacén, tercerizaba un almacén externo, y así, cada empresa tiene su realidad. Entonces, por eso es que lo que centraliza el modelo de control COSO es de que tú tienes que conocer la empresa, identificar sus objetivos de la empresa, sea cual sea la empresa, la organización, qué segmento, a qué actividad se dedique, bueno, identificar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos. Entonces, una vez que has identificado los riesgos, los procedimientos de control que vas a implementar en la organización justamente van a estar orientados a mitigar dichos riesgos. Mitigarlos, porque no se pueden eliminar, ¿ok? Reducir su impacto, ¿no? Su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y entonces ahí ya van a estar mejor, ¿no? Manejadas las operaciones y los dueños van a confiar más en los estados financieros, ¿no? Y toda información que se emita internamente en la empresa, ¿no? Entonces, es muy importante este modelo de control. Entonces, va más allá de una serie de procedimientos que se implementen en una empresa, sino todo modelo de control interno bajo el modelo COSO debe estar orientado a mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, el modelo de control actual es un modelo bajo un enfoque de riesgos. Si no lo es así, entonces mejor lo guardas en tu gavetero, ¿no? No te va a servir, ¿ok? Entonces, el COSO considera en uno de sus componentes, ¿no? Que lo vamos a tocar en el curso muy ampliamente, en, eh, al monitoreo, ¿no? Monitoreo es un componente más, ¿no? O sea, primero tienes que el ambiente de control, ¿no? La empresa debe convivir en un ambiente de control donde existan, obviamente, códigos de ética, se reclute personal, ¿no? Idóneo, con el perfil adecuado, eh, porque el personal es un activo muy importante en la empresa, ¿no? Entonces, tú puedes implementar el mejor sistema de control interno en una organización, pero si el personal no es idóneo, si has contratado ahí a conocidos que no cuentan con el perfil, que tal vez tienen antecedentes ahí de prácticas ahí corruptas, o sea, o sea, el filtro muy importante en una organización es el área de recursos humanos, ¿no? O gestión humana. Esta área tiene un control interno muy importante porque va a seleccionar, ¿no? El activo humano, ¿no? El personal, el activo más importante de la organización, el personal que va a participar en la organización. Entonces, obviamente que tiene que aplicar una serie de filtros adecuados para poder reclutar personal competente, ¿no? Que cuente con el perfil, ¿no? Idóneo, ¿no? Entonces, es muy importante el ambiente interno. Y también que los directores, los gerentes se involucren en un sistema de control interno. Ellos digan, vamos a implementar un control interno, pero es para todos. No, que yo soy el dueño y yo puedo retirar inventario del almacén, tú me giras un cheque, no tengo sustento, regístrame esta factura no sé, $500,000, después o sea, porque yo soy el dueño, no, yo soy el director, el gerente, voy a hacer lo que quiera. No, el control interno es para todos, ¿ok? Porque si tú vas a entregar procedimiento de control, entonces mejor no hagas nada, ¿no? Entonces, por eso es que el ambiente de control es muy importante, la cultura de control. Entonces, una vez que te aseguras que ya todos van a involucrarse en un sistema de control interno COSO, lo que viene es, ¿no? Conocer los objetivos, ¿no? De la organización. Conocer los objetivos, conocer la empresa que se dedica, ¿no? Cuántas sedes tiene, cuántas áreas, qué tipo de segmento realiza, quién es quienes conforman la terna de personal en la organización, etcétera, ¿no? Y una vez que conocen los objetivos, lo que viene es la evaluación de riesgos, ¿no? Evaluar el riesgo justamente no del vecino, sino de la empresa, de los objetivos que has justamente tomado conocimiento, ¿no? Mapeas los objetivos, las estrategias y el siguiente paso es identificar, ¿no? Los riesgos, ¿no? Los riesgos que va a implicar, ¿no? Que iba a implicar lo que es obviamente dentro el análisis, ¿no? La identificación, ¿no? Y la evaluación de los riesgos, ¿no?
Entonces, también otro componente que considero el modelo COSO es el componente de información y comunicación, que una, todo tipo de información debe ser transparente y de que obviamente agregue valor a la empresa, ¿no? Y una de esas tipos de información es justamente la información financiera. O sea, y no es por patear al lado contable, sino que la información financiera de toda la vida ha constituido una herramienta muy importante de gestión empresarial para toma de decisiones, ¿no? Todos los directores, miembros de directorio utilizan la información financiera para tomar decisiones y es muy importante y confían en dicha información. Por eso es que el auditor financiero lo que va a hacer es no que no contengan errores al 100%, ¿no? Al menos se han preparado de una forma razonable y puedes confiar en ellos, ¿no? Entonces, y el último componente del modelo COSO, estamos hablando del COSO 1, ¿no? Es justamente el monitoreo. Una vez que estás asegurado de, ¿no? de que existe una cultura de control interno en la organización, has conocido, lo conoces, ¿no? Has identificado la misión, visión, objetivos, estrategias, etcétera. Y luego has identificado los riesgos que pueden afectar a los objetivos, ¿no? Porque los objetivos son para cumplirlos, pues, ¿no? Para cumplirlos, para obviamente obtener resultados. Entonces, lo que precisa COSO es que identifiques esos riesgos. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿No? Puede pasar porque el riesgo es un evento negativo que puede o no ocurrir en el futuro. No es pasado, es un evento que puede ocurrir mañana, pasado de acá a un año, 10 años. Entonces, si hay una probabilidad que pueda ocurrir 10 años, igual lo identificas, ¿no? ¿No? Y también, ¿no? Analizas el impacto, ¿no? Y si ocurre, ¿cuál será el impacto, ¿no? ¿Cómo puede afectar a la organización, ¿no? Entonces, es identificar riesgos que puedan tener una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Muy rara, de repente casi certeza que pueda ocurrir, casi seguro, es probable, es muy posible, etc., ¿no? N niveles que puedes aplicarle, ¿no? Trabajamos con la matriz del 5x5. Y el otro análisis, tipo de análisis, es el de justamente el de impacto, ¿no? La consecuencia, ¿no? Si es que ocurre el riesgo que puede o no ocurrir en el futuro, ¿cuál sería el impacto, no? ¿Sería catastrófico? ¿Sería leve? ¿No? Moderado. Entonces, ahí le asignas una de esas escalas de la matriz que utilizas para el análisis de la identificación de los riesgos, ¿no? Entonces, el monitoreo es un componente muy importante que lo considera COSO. O sea, tú puedes implementar el sistema. Entonces, el sistema de control interno es bajo la responsabilidad del administrador de la empresa, ¿no? De la gerencia general o del director general, como le llaman, ¿no? Entonces, él es el gerente general, es responsable de que los procedimientos, ¿no? Implementados de control en una empresa funcionen adecuadamente, ¿no? Bajo el modelo COS o como quieras llamarlo, pero él es el responsable de que se implementen procedimientos de control en todas las áreas, ¿ok? Y funcionen adecuadamente. Es su responsabilidad. Entonces, ¿cómo entra el auditor interno? El auditor interno no es responsable del control. Eso hay que tenerlo claro porque a veces, bueno, siempre en los años que tengo de docencia, a veces he recogido ciertas opiniones que creen que el auditor interno es área de control. No. De que puede haber el caso de que empresas sí, o sea, contraten un auditor interno y le digan, oye, sé que tú vas a implementar el control interno. Se da. ¿Por qué? Porque los directores no tienen, ¿no? No tienen la conciencia, ¿no? del sistema de control interno actual, ¿no? Entonces no conocen simplemente, ¿no? Ellos no son contables, son hombres de negocio y piensan, ¿no? Contratan un auditor interno, ponen un aviso de auditor interno y al final le dicen, ¿sabes qué? Tú vas a implementar el control interno, vas a implementar la matriz de riesgo, los manuales de funciones, etcétera. Le pueden encargar, sí, pero no es adecuado, ¿no? El auditor interno no es un área de control, es un área de monitoreo, ¿ok? Y por eso es que el COSO en las tres versiones considera el monitoreo como un componente muy importante en un sistema de control interno bajo un enfoque de riesgos, ¿ok? No solamente el auditor, obviamente, ¿no? Sino hay otros terceros que también cumplen una labor de monitoreo, pero la más importante es a los mismos clientes, ¿no? A través de sus quejas que puedan alcanzar en un buzón de sugerencias, o sea, también están monitoreando, pues, ¿no? Están monitoreando
al área de ventas o producción, etcétera, ¿no? Pero obviamente que la labor muy importante del auditor interno es es un área muy importante que va a cumplir lo que establece el COSO, realizar el monitoreo. No es un área de control, es un área de monitoreo. Es un área que justamente va a conocer los procedimientos de control implementados en una empresa y lo que va a hacer es realizar pruebas de auditoría, ¿no? Va a seleccionar muestras, toda auditoría selectiva trabaja en base a muestras, va a seleccionar muestras y va a probar si efectivamente si los controles internos implementados y bajo responsabilidad de toda la plana operativa se cumplen. Eso es lo que va a hacer. Está monitoreando. Voy a ver inventario, almacenes. Ok, tú tienes tus procedimientos de control, tú realizas tu inventario, tú realizas inventarios todos los días, porque es el control de él. Pero yo, vamos a ver, voy a seleccionar una muestra, verificar y estoy haciendo monitoreo. Para, a fin de verificar, ¿no? Asegurarme si efectivamente él cumple con su control. Si es efectivo ese control. De repente hay duplicidad de controles o hay ausencia de controles. O hay controles que no suman, no están enfocados bajo riesgos. Entonces, esa es la labor del auditor interno. ¿Ok? Es un área de monitoreo muy importante en una organización. Entonces, ¿y por qué es el trabajo de auditoría en coordinación con la comisión de auditoría o más conocido como el comité de auditoría? Como les dije, quien debe contratar al auditor interno es el directorio, los miembros del directorio. Entonces, sino que los miembros del directorio, o sea, los accionistas, los dueños contratan un miembros del directorio que pueden ser de repente expertos en cierto tipo de negocios, técnicos, etcétera. Y ellos se van de viaje, ¿no? Ellos constituyen una empresa, contratan un miembro del directorio y los miembros del directorio contratan a un gerente general, ¿no? Así funciona, ¿no? O debería funcionar. Entonces, en esos miembros del directorio se reparten comités, ¿no? O sea, como que conforman así esos comités de la vecina del barrio, ¿no? Que se dividen, oye, tú eres el comité no sé, de eventos, de kermés, de comité de limpieza de jardines, etc. O sea, se dividen comités igual, los miembros del directorio se dividen comités, se reparten, pues, ¿no? Entonces, el comité legal, el comité de finanzas, ¿no? El comité de marketing, etcétera. Pero hay un comité que se denomina comité de auditoría, ¿no? O sea, pueden haber 5 directores, de repente nombran, ¿no? Juan y Carlos, ustedes dos directores de los 5 que somos miembros del directorio, ustedes van a conformar el comité de auditoría, que es muy importante y lo establecen las prácticas de buen gobierno corporativo emitidas por la OECD, ¿no? Recomienda que un principio de buen gobierno corporativo es que se conforme un comité de auditoría. O sea, le da una valiosa importancia al comité de auditoría, ¿no? Que deben conformar los miembros del directorio. Entonces, este comité de auditoría lo que hace es una labor de supervisión, ¿no? Entonces, el administrador le dicta las políticas al gerente general, ¿no? Al director general, y él tiene que acatarlas, pues, ¿no? Administrar el negocio, él ve a quién contrata, todo. Él es responsable y él le reporta a los miembros del directorio. Pero los miembros del directorio cumplen una función de supervisión, ¿no? Entonces, los miembros del directorio son los quienes deben contratar a los auditores, sean externos o internos, ¿no? O sea, por eso los miembros del directorio contratan a la firma de auditores, quienes van a estar a cargo de auditar los estados financieros, ¿no? Ellos son responsables. Pero ¿qué pasa si el gerente general a veces se da, ¿no? A veces se da. Si el gerente general, que también es responsable de los estados financieros, societariamente, legalmente, entonces él mismo contrata a los auditores externos. O dice, audítame de los estados financieros, pero él es el responsable, pues, ¿no? Entonces, por eso es que se le encarga a los miembros del directorio, al comité de auditoría que contraten a la firma de auditores. Del mismo modo es con el auditor interno. El auditor interno debe ser contratado y reportar directamente a los miembros del directorio. ¿A qué miembros? A los miembros que conforman, ¿no? La comisión de auditoría o el comité de auditoría, ¿no? Ellos. A ellos directamente. Pero ¿qué pasa cuando, y a veces se da, ¿no? Volviendo a lo que comentamos en una auditoría financiera. ¿Qué pasa cuando
el gerente general contrata al auditor interno. No tiene sentido, pues, ¿no? Porque el gerente general es responsable de que los controles internos implementados en una empresa funcionen, todo el tema adecuadamente, y él reporta al directorio. Pero ¿qué pasa si él se colude, ¿no? Él indica y acepta ciertos incumplimientos. Entonces, si el auditor interno, él contrata directamente al auditor interno, entonces el auditor interno le va a reportar a la gerencia y la gerencia, el auditor interno le puede exponer una serie de debilidades y entonces el gerente solamente no le conviene. Pues si yo presento este informe al directorio, al comité de auditoría, entonces van a decir que estoy, que estoy coludido, no estoy trabajando adecuadamente, etcétera. Entonces no me conviene. Mejor es solamente lo positivo le voy a reportar. Entonces no le conviene, pues, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante que los miembros del directorio, quienes conforman la comisión de auditoría o el comité de auditoría, sean ellos quienes contraten a los auditores internos y trabajen permanentemente, ¿no? En coordinación con los auditores internos. El auditor interno debe reportar al comité de auditoría o a la comisión de auditoría, que está conformada dentro de los miembros del directorio, ¿no? No a la gerencia general. Entonces, y ahí está, ¿no?, el trabajo, por eso es que los auditores internos reportan a los miembros del directorio, al comité de auditoría, los informes permanentes, presentan su plan anual de auditoría, ¿no? Le presentan el plan, no al gerente, pues, ¿no? Porque el gerente debe decir, no, o sea, es que acá, yo tengo acá tengo una sede en las cuales yo de repente, ahí incluyo a familiares míos, estoy realizando malos manejos, mejor no, le digo, no visite esta sede, ¿no? Entonces, ¿por qué él está coludido, pues, ¿no? Entonces, el plan de auditoría se presenta al comité de auditoría. Ellos van a decidir si es que efectivamente aprobarte el plan o te van a pedir alguna visita adicional, alguna revisión adicional por el manejo de los negocios que ellos tienen, ¿no? Pero ellos te la aprueban. Te aprueban el plan, tú lo desarrollas, eh, no te van a decir cómo haces esta auditoría, ¿no? Porque eso es, obviamente que ellos nos han confiado a nosotros la labor de auditoría interna. Es como que tú le digas al médico y tú cómo haces la operación, a ver qué, qué herramientas has usado, o sea, no le vas a pedir eso, pues, ¿no? Entonces, cada uno maneja sus herramientas. Entonces, te van a pedir el informe, entonces el informe obviamente debe ser un informe que sume a la empresa. No solamente es un aspecto crítico, ¿no?, sino que aportar valor a la empresa, ¿no? Presentar ciertos errores que puedan haber, pero sobre todo las recomendaciones para poder evitar estos errores o mejorar los controles, etcétera, ¿no? Entonces, esa labor se realiza permanentemente, ¿no? Esta coordinación entre el auditor interno y los miembros del comité de auditoría o de la comisión de auditoría que está conformada dentro de los miembros del directorio. Entonces, hay una estrecha coordinación permanente entre ellos, ¿no? Plan de auditoría, informes, se le presenta permanentemente, pueden ser semanales, quincenales, ¿no? Entonces, permanentemente, o comunicaciones, ¿no? Oye, si es que el plan, yo pienso visitar la sede de repente de Santiago, porque no, sí, acá estamos viendo o sea, pueden haber actividades que escapan fuera del plan de auditoría. O sea, el plan de auditoría no es que no se va a mover, sino que pueden presentarse eventos que puedan conllevar a replantear el plan, agregar un procedimiento adicional, una vista adicional. Entonces, eso lo maneja el criterio del auditor, ¿ok? Pero siempre en coordinación con el comité de auditoría, ¿no? Y hay reuniones de forma permanente, pueden ser mensuales, bimestrales, etcétera, que se llaman reuniones de comité de auditoría, donde participan justamente los directores del comité de auditoría. Ahí sí participa el gerente, porque él es el dueño del negocio, ¿no?, el administrador del negocio, y las personas, las gerencias involucradas y el responsable del área de auditoría interna, ¿no? Esta reunión se llama reunión de comité de auditoría, en las cuales va a exponer un resumen, una síntesis de resumen, va a proyectar un cuadro de seguimientos, un reporte de seguimiento de las principales recomendaciones, sus observaciones con sus recomendaciones, y en esa reunión ellos van a tal vez delegar ciertas recomendaciones, aplicar ciertas recomendaciones, ejecutar ciertas acciones que sugiere el auditor interno para mejorar los controles, etcétera, ¿no? Entonces, hay una estrecha relación, coordinación entre el auditor interno con el comité de auditoría del directorio. Entonces, estas herramientas vamos a revisar en las 4 sesiones que tenemos, que vamos a llevar a cabo próximamente.
vamos a desarrollar justamente las principales actividades de auditoría interna, ¿no? Las herramientas que utiliza el auditor interno y algunos hojas de trabajo justamente que utiliza el auditor interno para poder realizar esta labor muy importante que es la labor del monitoreo que lo establece el modelo de control interno COSO, ¿no? Entonces los esperamos para en la próxima apertura del curso Trabajo de Auditoría Interna en coordinación con la Comisión de Auditoría, ¿no? Los esperamos. Nos vemos. Hasta luego.